buenas noches, ya. Les doy la bienvenida a esta edición de la Academia Inmobiliaria, de Inmobiliaria Aconcagua. Les damos, como siempre, las gracias por esta oportunidad de acercarnos con educación para poder tomar decisiones muchísimo más informados, para poder entender contextos y para poder hablar de lo que tanto nos gusta, que es la inversión inmobiliaria. Así que vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando. Les agradecemos a todos los que se registraron a través de la página web de Inmobiliaria Aconcagua. Son cientos las personas que se reúnen en torno a estas instancias de educación y les estamos muy agradecidos. Me voy a presentar para quienes se suman a esta iniciativa por primera vez. Mi nombre es Lucrecia Salim, soy fundadora de FinFit. En FinFit nos dedicamos a asesorar a personas y empresas con el objetivo de aportar a la salud financiera y justamente eso que nos mueve es que cada vez más personas puedan acceder a cumplir sus objetivos financieros de la manera más adecuada. Entonces es por eso que volvemos a dar las gracias a Inmobiliaria Aconcagua por generar estas instancias que tanto contribuyen a la educación financiera. Bueno, les quería compartir que el contexto y los temas que vamos a abordar son lo suficientemente contundentes, por lo tanto tenemos dos ediciones, una hoy y otra en la que aprovecho a dejarlos inmediatamente invitados este jueves, próximo jueves a las 20 horas para dar la segunda patita a lo que tenemos preparado en esta Academia Inmobiliaria. Hoy vamos a trabajar y vamos a estudiar un poquito lo que está pasando, el contexto y cómo evaluar, cómo abordar el sector inmobiliario y la inversión inmobiliaria en estos tiempos. Y durante la jornada del jueves vamos a centrarnos un poquito más en la manera de hacer realidad la inversión inmobiliaria si es que decidimos avanzar, que tiene que ver con el financiamiento y aquellas iniciativas o apoyos o ayudas que están hoy disponibles para hacerlo realidad. Así que bueno, habiendo dicho eso, vamos a dar inicio al contenido en sí de hoy y los quería invitar a hacer un poco una revisión de la industria inmobiliaria hoy. Nosotros decimos y sabemos que el mundo está en constante cambio y estamos viviendo tiempos de incertidumbre. Parece que esto nunca acaba porque venimos de una pandemia que trajo además una profunda crisis asociada a esto y Chile la recibió en un momento muy especial luego del estallido social. Entonces venimos con una multiplicidad de factores que han hecho que las condiciones económicas cambien mucho respecto a lo que estábamos acostumbrados. La industria inmobiliaria, por supuesto, no es independiente y se ve inmersa en este contexto. Entonces, ¿de qué nos estamos preocupando? ¿Y qué nos tiene preocupados a los inversionistas o a quienes apostamos a Chile como nuestro lugar de decisión de inversiones? Hoy, principalmente, si hacemos un estudio de dónde están las preocupaciones de los chilenos, están en la inseguridad y en las deterioradas cifras de la economía. Esas son nuestras grandes preocupaciones. Y por otro lado, o asociado a esto, está el tema del aumento constante de las tasas para el financiamiento del último tiempo. Entonces pareciera que es una combinación muy difícil para efectos de poder decidir invertir en esta industria. Sin embargo, a mí me gusta siempre destacar que los contextos de crisis generan oportunidades y ahí me es imposible disasociar, que yo soy argentina y que nosotros sí que sabemos de esta combinación de factores, me refiero a la inflación combinada con la dificultad de acceso a crédito y ahí me gusta destacar que la inversión inmobiliaria es siempre la elegida en los países con más dificultad, con más incertidumbre. Y eso nos ratifica que puede ser este un tremendo momento para decidir invertir en
ladrillos en bienes raíces. Y es por eso que seguimos estudiando cuáles son las mejores maneras y vamos a tratar durante la jornada de hoy de identificar esas oportunidades a pesar de que sabemos que tenemos un contexto de dificultad. ¿Y por qué yo hablo del refugio del ladrillo en tiempos de crisis y hago esta comparación con Argentina? Porque efectivamente los activos inmobiliarios representan 1/3 de los bienes a nivel mundial. Por lo tanto, es un sector relevante para la economía y todos somos usuarios de lo mismo. Además, invertir en real estate es algo que nunca pasa de moda. En definitiva, es una inversión que siempre nos da seguridad, que nos da estabilidad y un buen retorno a largo plazo. No solo porque aumento mi patrimonio, sino también porque me genera ingresos. Así que ahí está el atractivo que tiene la industria inmobiliaria a nivel mundial. Entonces, para quienes son más arriesgados o que buscan invertir en productos más sofisticados, suelen hablar de la inversión inmobiliaria como la inversión más tradicional. Pero creo que en un entorno tan complejo es ese espacio que nos da la suficiente claridad, la suficiente tranquilidad y que nos permite entonces consolidar patrimonio y también poder proyectar ingresos futuros. Por ejemplo, para quienes están buscando planificar su jubilación o poder estabilizar o complementar sus ingresos en el mediano y largo plazo. Ok, vayamos a ver entonces qué está pasando en el contexto en donde estamos ubicados hoy. Nosotros creíamos que por estos días estaríamos ya hablando de la pospandemia. Cuando comenzamos a generar estas instancias también nos hubiésemos imaginado que a octubre del 2023 ya tendríamos cerrado toda la incertidumbre que genera un proceso constituyente. Pues eso todavía estamos viviendo los shocks y las consecuencias de la pospandemia. Todavía estamos sin poder definir el proceso constituyente porque tuvimos que iniciar uno nuevo y llegó la invasión de Rusia a Ucrania en un contexto que nos dejó como finalmente golpeados porque después de la pandemia y de todo esto que estábamos viviendo creíamos que ya no podía haber más y ahora en estos días, solo días, nosotros ya teníamos esta presentación lista y hicimos este anexo porque nos golpea duramente otra tremenda noticia que impacta en el escenario mundial y es la dura y la triste, lamentable noticia de lo que está ocurriendo entre Israel y Hamás. Entonces, si se fijan, parece que nunca sería el momento adecuado para invertir. Y eso es un poco lo que les quiero traer hoy a reflexión. Si en el imaginario nos situamos como voy a esperar a que no pase nada, ese voy a esperar que no pase nada no va a llegar nunca, ¿sí? Entonces me gusta pensar de que un inversionista exitoso ve oportunidades donde los demás solo ven problemas. Es decir, la invitación es a que si podemos materializar una inversión como esta, no esperemos a mañana, sino que evaluemos nuestra capacidad de invertir hoy. Porque si seguimos esperando a que no pase nada en Chile, a que se estabilice el proceso constituyente, a que mejoren todos los indicadores de la economía, a que no existan conflictos externos con tan alto impacto en nuestra economía local, eso evidentemente no va a pasar nunca. Entonces la invitación es a que retomemos y entendamos cuáles son nuestras virtudes o cuáles son nuestros atributos para poder considerar hoy a la inversión inmobiliaria como esa inversión de resguardo, esa inversión que no quiero postergar. Entonces, revisemos un poquito lo que está pasando con las viviendas en Chile. Y lamentablemente tenemos una situación de déficit habitacional súper grande. Eso es algo que es lamentable porque como sociedad nos dice que tenemos mucho por hacer, pero de cara a la inversión inmobiliaria
es lógicamente una oportunidad. Si revisemos lo que está pasando con el precio de las viviendas, también podemos identificar algunas oportunidades. No es secreto para nadie y por eso yo también les traje un poquito unas cifras de lo que está mostrando el Banco Central, que el índice de precios de la vivienda tiene caídas registradas en el último tiempo. Si existe una baja en los precios de la vivienda, tengo que empezar a estudiar qué está pasando respecto de las viviendas nuevas, de las viviendas usadas, respecto de las casas, de los departamentos. Tengo que empezar a entender e informarme un poquito más cómo se ha ido acomodando las decisiones de los consumidores, de los compradores, con la nueva manera de vivir y de trabajar. Cuando ahora ya con la pospandemia hemos retornado a modalidades híbridas, etc. Y eso nos trae, para poder analizar un poquito de cifras, me gustaría compartirles un gráfico que tenemos que nos permite ver cómo se ha estado comportando el volumen de operaciones nuevas y usadas. Nosotros en el primer trimestre de este año tuvimos un total de 25.000 transacciones, es decir, entre propiedades nuevas y usadas se registraron 25.000. Esto nos demuestra una baja, porque estamos acostumbrados, según pueden ver el gráfico que estamos compartiendo, a que teníamos un promedio de 38.000 en los últimos 5 años. Entonces ustedes van a poder identificar en este gráfico cómo vamos a la baja. Y nos preguntamos con mirada de inversionista, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué significa esto? Que cada vez menos personas tienen la posibilidad de acceder a una primera vivienda. Si mi mirada es de inversionista, si tengo la posibilidad y la fortuna de poder invertir para arrendar, representa una tremenda oportunidad. Si lo que yo estoy buscando es mi primera vivienda, pues con estos resultados también tengo que pensar que esto representa otras oportunidades. Y lo vamos a ver en el gráfico que sigue, porque esto tiene una directa relación con los precios de las viviendas. Como ustedes podrán identificar en este gráfico, existe una caída en los precios, ¿sí? Cuando disminuye la demanda, existe una baja en los precios, pero busquemos la oportunidad en el gráfico. Si nosotros miramos la línea verde, que son las propiedades nuevas del índice de precios de vivienda, ojo que esto es información directa del Banco Central de Chile, o si miramos la línea verde o la línea amarilla, podemos identificar que se generan oportunidades. Oportunidades, ¿por qué? Porque tengo que combinar factores. Si yo me acerco a una inmobiliaria que tiene un stock de oferta interesante de propiedades para entrega inmediata, voy a poder optar a mejores precios que antes, lo que representa una mejor oportunidad, sumado a opciones de financiamiento como lo es el FOGAES, que son medidas de apoyo que se hacen para que podamos comprar propiedades nuevas de entrega inmediata y poder compatibilizar las dificultades de la economía como lo ha sido la inflación. La inflación que está queriendo empezar a ceder para poder ojalá llegar a la meta del 3% que esperamos para este segundo semestre. La inflación es el aumento generalizado de los precios que se come nuestra capacidad adquisitiva y que no nos permite ahorrar. Entonces el FOGAES viene directamente a decirnos, yo te ayudo, ¿sí? Como cuesta mucho poder juntar literalmente el 10% de pie y la banca disminuyó el porcentaje de financiamiento máximo a un 80%, es que entonces nosotros decimos, ok, tengo que poder sumar factores. Veo que los precios de viviendas nuevas, sobre todo de departamentos, han tenido una baja. Empiezo a evaluar departamentos nuevos. Empiezo a mirar condiciones de financiamiento y busco, si es para primera vivienda, me puedo apoyar en el FOGAES.
Sino, si soy solo inversionista y tengo la posibilidad de acceder a financiamiento, tengo que pensar que en ese acceso a financiamiento tengo además un activo. Hoy poder acceder a financiamiento representa un activo. Entonces tengo que empezar a diseñar mi plan de inversión y definir cuál es la mejor manera de alcanzar esos objetivos. Lo que yo quiero hacerles ver hoy es cómo dentro del escenario, del contexto que estamos viviendo, se encienden luces, lucecitas que nos van mostrando o marcando hacia dónde tenemos que ir en este camino de optar por la inversión inmobiliaria como la inversión de resguardo, la inversión de largo plazo, de aumento patrimonial y también de retorno en flujos, ¿sí? Bueno, habiendo hecho un poquito como esta mirada de contexto, vamos a avanzar un poquito a un tema que para mí también es relevante. Nosotros tenemos que estar como inversionistas o no pensemos que inversionista es solo el que compra en volumen. Pensemos que si yo estoy comprando una propiedad, también estoy tomando una decisión de inversión. Así que si estoy comprando mi primera propiedad o si estoy comprando propiedades para renta, tengo que empezar a analizar indicadores y también mirar las proyecciones, ¿sí? Y tengo que empezar a entender cómo los distintos indicadores de la economía repercuten en las decisiones de inversión que voy tomando. Traje un poquito de resumen de proyecciones para mostrarles. El Producto Interno Bruto, que es como la actividad económica, está entre un menos 0,5 y un 0. O sea, estamos transitando un año de una economía estancada. Pero las proyecciones para 2024 empiezan a vislumbrar cifras más positivas. Por lo tanto, si miramos 2024 y 2025, ya podríamos empezar a retomar el 3% de Producto Interno Bruto, que es algo que nos empieza a hacer sentir un poquito más tranquilos, ¿ok? También tengo que revisar la directa relación que tiene esto con la TPM, la tasa de política monetaria, que es como decimos siempre la madre de las tasas, es la que va a dictar el compás de a cuánto me van a financiar a mí. Y hemos vivido constantes alzas en base a la cantidad de crisis y a todos los factores que revisamos al inicio, pero también tenemos que ir estudiando cómo eso se correlaciona con mi capacidad de endeudamiento, el valor de los arriendos o lo que yo estoy pagando de arriendo que quiero transformar en dividendo para poder ser dueño y no arrendatario, y tengo que empezar a entrelazar todas estas cifras para poder tomar decisiones, ¿sí? Ok, espero no haberlos mareado mucho con indicadores económicos, pero me parece muy relevante que podamos identificar cómo nos impacta. Si ustedes miran la inflación, vemos un promedio anual del 7,6% en 2023, pero ya vemos que para el 2024 se proyecta un 3,8% y que para el 2025 un 3%. Entonces, si hoy tengo la capacidad de tomar la decisión y los precios y las condiciones que me están entregando las inmobiliarias, como Aconcagua, son óptimas, quizás no debo postergar la decisión, porque hoy sé que accedo al financiamiento y sé que accedo a un buen precio, mostrado en el gráfico, que han estado a la baja. ¿Por qué? Porque la tasa, si baja luego, la puedo refinanciar y reacomodar esos indicadores. Eso es un poquito lo que les quiero mostrar, porque en el largo plazo, si yo me financio en 20, 25 años, todo puede pasar. Y es ahí donde de la crisis hemos aprendido que tenemos que estar dinámicos, flexibles, ágiles para ir ajustando las condiciones de nuestro financiamiento. Pero entonces un poco la reflexión y la invitación es a no postergar las decisiones de inversión, porque hoy, así como vemos de alterado el escenario, vemos que se presentan buenas oportunidades. Bueno, ahora vamos a repasar un poquito entonces, como esencia, qué es la inversión inmobiliaria y por qué en este contexto voy a decidir invertir en bienes raíces.
Lo que me interesa que se maneje como concepto principal es que cuando decidimos invertir en bienes raíces es porque estamos buscando obtener ingresos, ¿sí? Como inversionistas de manera estable y tener una renta. Entonces, puedo hacer dos cosas, o comprar y vender y hacer como le decimos, la pasada de plusvalía, o permanecer en el tiempo para rentabilizar esa propiedad vía ingresos exógenos adicionales a los que puedo estar generando a través de mi actividad principal. Tengo que pensar también, y eso me parece importante comentarles, es que como inversionista inmobiliario tengo que ser capaz de considerar la diversificación también como principio. Puedo no solo invertir en departamentos o en propiedades para uso residencial, sino que podría pensar en diversificar definitivamente y poder combinar con propiedades para uso comercial, estacionamientos, terrenos, etc. Entonces, como inversionista responsable, tengo que aplicar ese criterio. Pero en general, considerando la oportunidad, que como les dije no es un buen indicador para nosotros como sociedad o para la economía, el déficit habitacional, pero sí es una oportunidad desde el punto de vista de la inversión, es que la renta residencial se vuelve tan atractiva. Y ahí les vuelvo a unir el concepto de oportunidad de inversión cuando tengo precios a la baja de las propiedades que están generalmente más demandadas para uso residencial, es decir, departamentos nuevos. ¿Por qué digo departamentos nuevos? Porque para quienes buscan financiamiento, los beneficios como el FOGAES, incluso los que se anunciaron ahora, que los vamos a tratar el jueves, que hoy anunció el ministro de Hacienda, tienen relación con propiedades que tienen que estar con recepción final ahora o hasta julio del 2024. Por lo tanto, esas son propiedades que tienen que estar disponibles y entonces tengo que tener una mirada de búsqueda de la oportunidad en justamente departamentos o casas, pero generalmente por los valores departamentos y por las comunas estratégicas más demandadas, y eso es parte del estudio. ¿Por qué a mí me gusta hablar de la diversificación? Primero porque Santiago no es Chile, entonces también es importante acercarnos a inmobiliarias como Aconcagua con dos indicadores. Pensemos que tenemos que decidir invertir en empresas sólidas. O sea, hoy ustedes seguramente han visto en las noticias la cantidad de empresas del rubro inmobiliario y de la construcción que han quebrado en los últimos años. Por lo tanto, no da lo mismo dónde decido invertir y también no da lo mismo que la inmobiliaria que me entrega apoyo y muchas buenas condiciones para poder concretar la inversión, como crédito directo al pie, como 18 cuotas sin interés para el pago del pie con tarjetas de crédito. Para poder ofrecer esas condiciones tiene que ser una inmobiliaria grande y de respaldo. Y por otro lado, en la diversificación, tengo que poder evaluar de norte a sur, porque se presentan oportunidades para obtener muy buenos retornos que no necesariamente son siempre en Santiago. Y eso es muy importante. Como inversionista inmobiliario tengo que tener la capacidad de evaluar proyectos a lo largo de todo el país. Tenemos fenómenos demográficos que considerar, tenemos que ver qué es lo que está pasando con la inversión y en dónde está llegando la inversión que va a implicar que se repoblen o que se densifiquen ciertas áreas de nuestro país, y es ahí donde tengo que tener la capacidad de anticiparme. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con la asesoría de una inmobiliaria que tenga proyectos a lo largo de todo el país. Muy bien, eso como primer punto. Entonces, volvemos siempre a la inversión inmobiliaria como esa alternativa que nos permite mirar a largo plazo y que siempre nos da la tranquilidad de que en caso de cualquier problema yo puedo vender esa propiedad, puedo pagar el crédito, puedo obtener una plusvalía. Entonces tenemos que poner todos estos atributos o todas estas virtudes de la inversión inmobiliaria por sobre otro tipo de inversión que no nos da tanta certeza en momentos
de tanta dificultad o incertidumbre, no solo local, sino internacional. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Existen? ¿Es momento? ¿Hay oportunidades? Definitivamente. Los momentos de crisis entregan grandes oportunidades para quienes saben tomarlas. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito y vamos a seguir mirando esa cifra que a mí personalmente siempre me duele y que por eso me parece tan importante y por eso la inversión inmobiliaria es una de mis favoritas personalmente, que tiene que ver con el déficit de vivienda como fenómeno en Chile. Y ahí está el revisar también qué es lo que está pasando. Estoy siendo proactivo, estoy buscando información que está abierta y pública para ver qué está pasando con los permisos de edificación. Efectivamente, se sabe que muchos de los permisos o de los proyectos que se iban a desarrollar durante estos años se han detenido, lo que hace que nosotros podamos prever que el stock de propiedades disponibles en los próximos 3 años va a ir a la baja. Entonces también puedo ser bastante inteligente a la hora de seleccionar, identificando cuáles son esas comunas que se van a quedar con escasez de nuevos proyectos y eso me puede ayudar a direccionar hacia dónde quiero ir con mi inversión. Bueno, lo que veníamos hablando en definitiva es esto, son todas las características o todas las razones más bien que nos hacen decidir invertir en propiedades en tiempos de crisis. Bueno, avanzando entonces con esto, vamos a tratar de hacer como un resumen para ir cerrando, porque ustedes saben, acá me van avisando que yo en general puedo hablar horas, pero vamos a tratar de mantenernos en plan. Vamos a tratar de hacer un resumen, pensemos de lo general a lo particular, de cómo hemos venido conversando hoy en esta primera sesión de la inversión inmobiliaria. Pasamos de un contexto internacional movido, un contexto nacional también golpeado, una economía que está con daños, ¿sí? Con daños que ya vienen acumulándose, pero con perspectiva y con proyecciones a empezar a mejorar fuerte, a mejorar el Producto Interno Bruto, a empezar a ceder disminuyendo la inflación. Y entonces, en estos contextos tan movidos y ahora con la dificultad adicional del escenario internacional, decimos, es la inversión inmobiliaria ese lugar más seguro y rentable frente a otros instrumentos de inversión. Recordemos además que en Chile nosotros las transacciones en propiedades las medimos en UF y eso permite que tengamos ya abordado o incorporado el tema de la inflación. Entonces, están protegidos de alguna manera los activos inmobiliarios ante ese aumento de precio que se puede dar. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que tengo la posibilidad a través de este activo de tener un bien de respaldo, es tangible, es real, tengo la escritura, tengo la garantía y en caso de cualquier cosa puedo disponibilizarlo para la venta y voy a recibir como consecuencia la plusvalía, el valor que esa propiedad tomó en el tiempo. Eso me permite, si lo necesito, prepagar el crédito y quedarme con la diferencia de valor. El otro tema que también revisamos es que hoy hay más propiedades en circulación. ¿Por qué? Por la dificultad de acceso a crédito. Entonces, si quienes están buscando la inversión inmobiliaria como alternativa saben, han hecho una autoevaluación de sus condiciones, que acceden a financiamiento, hoy el solo hecho de acceder a financiamiento nos abre una tremenda oportunidad. Y ahí me podrían decir, ok, sí, me aprueban el crédito, pero ¿a qué tasas? Pero es que las tasas no son inmóviles. Nosotros sabemos que afortunadamente estamos operando en un sistema financiero absolutamente, yo diría, sofisticado, porque nos entrega productos completamente flexibles en términos de refinanciamiento. Contamos con un CERNAC financiero donde está regulado que yo pueda modificar
la tasa incluso las veces que yo quiera, que puedo hacer amortizaciones parciales a la deuda, que puedo refinanciar completamente. La portabilidad financiera también me permite que si encuentro la posibilidad de mejorar las condiciones con las que financié una inversión inmobiliaria, rápidamente lo puedo mover. No pierdo, no tengo que pagar impuestos 2 veces porque existe la ley 20.130 que me reconocen el impuesto al mutuo pagado. Entonces tenemos la verdad que un montón de oportunidades para poder hacer eso. Y lo que les quiero traer también acá, y sé que Inmobiliaria Concagua está muy consciente de eso y está poniendo todo de su parte para poder acompañar a quienes deciden invertir en inmobiliaria, es que quienes decidimos invertir en propiedades, hoy tenemos una interesantísima capacidad de negociación. Porque ante la contracción, si en el trimestre se transaron 25.000 unidades de viviendas versus un 38.000 al que estábamos acostumbrados, significa que los oferentes, las inmobiliarias, están dispuestos y están deseosos de poder seguir colocando unidades en el mercado. Cualquier persona que tenga hasta un negocio pequeñito va a saber que cuando se contrae la demanda está dispuesto a entregar distintas condiciones a sus clientes. Y es ahí donde yo destaco y recalco lo importante que es aprovechar como consumidor, como comprador, toda la capacidad de negociación que adquiero con esto y decir, sí, me encantaría, pero tengo solo esta parte del pie ahorrado. ¿Cómo me pueden ayudar ustedes a financiar la otra parte? Y ahí viene el crédito directo al pie. O bien decir, ¿sabes qué? En realidad he sido cauto y tengo el 10% ahora, pero puedo pagar la diferencia con tarjeta de crédito sin interés en muchas cuotas. Tremenda oportunidad de hacerlo también para quienes son ordenados y tienen buena disponibilidad en sus tarjetas de crédito. Y todo eso va sumando a que yo pueda concretar la inversión. La asesoría, es decir, si yo estoy llegando como opción de primera vivienda y me explican, me enseñan y me acompañan a gestionar el FOGAES, quizás me permite, en vez de destinar el 20% al pie, solo el 10%, y con eso tengo la posibilidad, en vez de concretar una propiedad, 2. Entonces ya puedo empezar a escalar la capacidad de armar un portafolio inmobiliario con todo lo que implica para mi futuro. Así que ahí es donde yo quiero dejar esta chispita de decir, sí, estamos atravesando un momento súper complicado en la industria inmobiliaria, pero que representa una muy buena oportunidad para quien se planta, para quien define que la compra de propiedades es esa inversión que le da tranquilidad, que le da paz también. Porque a mí me gusta mucho decir que si haces una inversión, por rentable que sea, pero que te quita paz, es demasiado caro. Y ahí es donde la inversión inmobiliaria siempre nos entrega mucha tranquilidad porque sé que está ese bien raíz de respaldo a la hora de pensar en cualquier imprevisto futuro. Bueno, ¿qué otra cosa se nos presenta? Y ahí les quería contar porque todo esto que les digo yo viene como de casos reales, ¿no es cierto? Con el tema del FOGAES nos ha pasado que una persona con buen acceso a crédito que venía ahorrando y pudo concretar la compra de su primera propiedad con el 10% del FOGAES, el otro 10% lo pudo transformar en una segunda unidad que le va a ayudar efectivamente a armar y diseñar un portafolio de manera mucho más rápida y mucho más eficiente, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, el que les estoy compartiendo, se define una propiedad, por ejemplo, en Santiago y otra en regiones. Dentro del portafolio inmobiliario también definimos una diversificación que ayuda un montón. ¿Qué miramos? Miramos, obviamente, ubicación, miramos, por ejemplo, universidades, ciudades como Concepción. Bueno, la verdad que hay muchos temas que revisar a la hora de definir cuáles son esas propiedades ideales para conformar el portafolio, ¿sí? También tenemos que conocer y mirar
nuestra situación respecto de los beneficios tributarios, porque para los inversionistas inmobiliarios existen algunos beneficios. El DFL2, que todos lo conocen, o es el más común, que tiene que ver con que si yo tengo 2 DFL2 que arriendo, el ingreso percibido por arriendo no es considerado renta para efectos del pago del impuesto a la renta. Además, si yo los tengo financiados con crédito hipotecario, puedo acceder al artículo 55 bis, que es el que me reconoce parte de los intereses que pagué por crédito hipotecario en la base imponible y también la disminuye. Entonces, eso me permite a mí empezar a sumar factores que tengo que revisar a la hora de calcular cuál es la rentabilidad que busco tener a través de esta inversión. Y no hay que dejar fuera ningún detalle. Mucha gente me dice, bueno, pero también cuando decido comprar propiedades tengo que pensar que tengo que administrarla y que eso puede que me tome tiempo. Existen también muy buenos convenios con quienes administran con toda la experiencia las propiedades y realmente se encargan de todo. La inmobiliaria Concagua también tiene esos partnerships y nos puede entregar recomendaciones y muchos beneficios al respecto, porque también hay un factor que es el valor del tiempo. Y muchas veces cuando hacemos estos diseños de patrimonio, esto de decir, ¿sabes qué me preocupa? Que si compro 2, 3 o lo que sea de propiedades, luego no tengo el tiempo o estoy a distancia porque no decidí comprar en el mismo lugar en donde vivo, ¿cómo lo administro? Hoy todo eso está sumamente consolidado y solucionado. ¿Qué tengo que hacer entonces? Lápiz y papel y definir y estudiar muy bien lo que nosotros vamos a hacer respecto de la inversión, los gastos asociados, los intereses, pero también descontar los beneficios tributarios y también considerar la plusvalía y los ingresos que se generan por arriendo, ¿ok? Entonces, bueno, yo creo que con eso tenemos como un paneo general de la situación inmobiliaria hoy. Las dificultades de nuestra economía nadie las niega, pero me gusta resumir o recordarles que el mejor momento para invertir siempre es hoy. Dilatar las decisiones de inversión definitivamente es lo peor que podemos hacer porque son días perdidos. Entonces tenemos que ir tomando decisiones hoy. Autoevaluarnos, identificar si podemos acceder a financiamiento o si tenemos la posibilidad hacer un mix, algunas propiedades comprarlas al contado, otras financiarlas. Todo es válido a la hora de diseñar nuestro portafolio o nuestra parte del portafolio en inversión inmobiliaria. Importante que Santiago no es Chile, tengo que poder mirar la realidad demográfica y cómo nos estamos comportando a lo largo de todo el país, elegir muy bien la inmobiliaria, sobre todo por lo que hemos visto que ha pasado, y no postergar la decisión. El mejor momento para dar el primer paso es siempre ahora, que eso es muy importante. Me gusta aclarar el tema de que quizás yo en otro momento, en otras circunstancias, pensaba en hacer inversión inmobiliaria solamente para vivir. Y hoy se ha dado vuelta un poco esto y muchas personas optan por arrendar el lugar en el que vivo y financiar la inversión inmobiliaria. Eso también lo dejo para pensar. ¿Por qué? Porque podría ser que parto con una propiedad menor y luego en este trazado de la estrategia de inversión, digo, en 5 años más lo vendo y con la plusvalía obtengo el pie que de verdad necesitaba para poder optar a una propiedad de mayor valor. Entonces no dejen de visualizar que aunque yo me financie a 20 o 25 años, la decisión de inversión inmobiliaria de hoy no necesariamente me deja amarrado esos 25 años a esa propiedad con ese crédito, ¿sí? Entonces súper importante ver eso. Puedo partir hoy con una propiedad menor, no necesariamente para vivir, sino netamente para rentar, para
cubrir con eso el financiamiento y para ganar plusvalía y diseñar mi estrategia para después optar a una propiedad de las características que yo quisiera para vivir. Bueno, la segunda patita sobre la cual recibimos muchas inquietudes es cómo optar a financiamiento hipotecario hoy y qué está pasando con el financiamiento hipotecario hoy. Así que para todos quienes quieren saber un poquito más, entender cómo financiamos la compra de un bien raíz, los dejo muy cordialmente invitados para este jueves, pasado mañana, a la misma hora, para que nos encontremos y veamos juntos y estudiemos esta segunda gran vertical de la inversión inmobiliaria que tiene que ver con el financiamiento hipotecario. Así que bueno, con eso les agradezco muchísimo por la atención, como siempre, y los espero el jueves a las 8 por esta misma vía. Muchísimas gracias a todos. Estamos, bueno, súper puntuales según la cita. Los saludo a los que ya están conectados. Muy buenas tardes o noches. Para los que se van sumando, pueden aprovechar los que tengan ganas, como es jueves, de ir a prepararse algo para tomar. No necesariamente un café, puede ser una copita de vino o lo que les guste, para ojalá disfrutar de una jornada de aprendizaje en el contexto de la Academia de Inversión Inmobiliaria de Aconcagua. Así que les damos, como siempre, las gracias a la inmobiliaria Aconcagua por permitirnos como FinFit ser parte de este proyecto que acerca la educación financiera a ustedes. Nos vimos el martes. Aprovecho de agradecerles montones a las cientos de personas que se conectaron. Yo la verdad que tenía mis miedos porque jugaba Chile y aún así ahí estuvieron súper mateos, cientos de personas para poder aprender más, para poder concretar algo tan importante como la primera vivienda o desarrollar una estrategia de inversión inmobiliaria para fortalecer nuestro patrimonio, para complementar nuestros ingresos, para planificar una mejor jubilación el día de mañana y todo lo que conlleva esto que tanto nos gusta, que es invertir en propiedades. Bueno, hoy jueves nos reunimos una vez más. Yo les quiero recordar a todos los que se están sumando, por si alguno no está escuchando, les recuerdo que tienen que activar el parlante que está en la parte baja del reproductor de video. Si alguien no está escuchando, les estamos mostrando, ¿verdad?, la explicación de cómo activar el sonido desde el dispositivo móvil. En algunos modelos, digamos, que es requerido ponerlo en posición horizontal. Y activar el sonido para los que todavía no lo han hecho. Bueno, ¿quién me sopla el horario? A ver, estamos a 8:02, buenísimo. Bueno, para los que se siguen sumando, que ahí vemos que siguen llegando, muy buenas tardes. A los que están con ganas de ir a preparar algo o ya se sentaron con su copita de vino o su té o su café o lo que elijan a esta hora, les damos la bienvenida. Hoy entonces, 19 de octubre, la segunda sesión de esta semana, en donde nos pusimos como objetivo hacer esta mini maratón de 2 jornadas para aprender de inversión inmobiliaria. El martes conversamos muchísimo respecto a contexto. Hablamos de que la situación o las ganas de poder concretar la inversión inmobiliaria se han visto más truncadas, digámoslo así, o se ha vuelto más necesario planificar bien. Ya no tenemos acceso a financiamiento con las mismas características de antes, entonces tenemos que prepararnos antes, prepararnos mejor, estudiar, y para eso estamos acá.
traigo esta frase que en FinFit nos gusta mucho, que habla de que necesitamos la ayuda de otros. Es un hecho en la vida que también aplica para las decisiones financieras. Y en ese contexto de ayudar a otros es que nos unimos con Inmobiliaria Concagua para entregarles educación financiera y ojalá poder ayudarlos a concretar estos objetivos financieros, estos objetivos personales. Último aviso para los que están entrando, que preguntan o que no se oye, recuerden activar el parlante que está en la parte baja del reproductor de video de la pantalla. Bueno, entremos en materia, ¿les parece? El día de hoy entonces lo que nos convoca es poder hablar de financiamiento. El martes conversamos de la situación de la inversión inmobiliaria, de todas las bondades y los atributos que tiene aún en tiempos de crisis, que sigue siendo esa inversión que nos da tranquilidad, que nos da paz, que lo comparamos un poquito con las situaciones más complejas que atraviesa Argentina y que siempre la inversión en ladrillo termina siendo la más segura, y la que no, aunque algunos la tildan de la más tradicional, la que definitivamente no pasa de moda. Pero para poder concretarlo, en Chile, a diferencia de Argentina, tenemos una estructura de financiamiento, un sistema financiero robusto que nos permite acceder a esto de mejor manera. Pero como la situación económica no solo de Chile, sino del mundo, se ha complejizado desde el COVID, el post-COVID, o sea, la post-pandemia, la lamentable situación de Ucrania con Rusia y ahora la tristísima situación que está pasando con Israel y Hamás, es que no para esto de que se siguen dando eventos que nos pueden volver más difícil desarrollar proyectos, y por eso es que tenemos que aprender, por eso es que nos tenemos que entrenar para saber cómo el contexto tiene que incidir de la menor manera posible en nuestros proyectos y cómo tenemos que flexibilizar o mover perillas de nuestra planificación para poder seguir detrás de esos objetivos. Entonces partimos desde la base. Esto les quería contar que lo hemos tratado en sesiones anteriores, pero qué lindo es ver cómo nos escriben y nos piden siempre que volvamos a tratar estos temas, cuánta gente quiere aprender y cuánta gente se sigue sumando a esto de invertir y comprar propiedades. Entonces, la vía es el financiamiento hipotecario, pero ¿qué es un crédito hipotecario en esencia? Con mucha claridad. Es un préstamo, pero a diferencia de los préstamos de corto plazo, este tipo de créditos tiene dos características: el largo plazo, por un lado, y además que siempre deja una garantía como parte del respaldo. Entonces, esas son como las diferencias que tienen respecto de un crédito de consumo, un crédito comercial. Entonces, los créditos hipotecarios son de largo plazo y mantienen la propiedad que estoy comprando como garantía para el banco o la institución financiera que me presta la plata. No solo existen créditos hipotecarios de vivienda, o sea, el crédito hipotecario, y esto me gusta tratarlo porque puede haber en la audiencia quienes ya tengan una propiedad y estén evaluando hipotecar esa propiedad que ya está íntegramente pagada para poder avanzar con nuevas inversiones inmobiliarias. Así que no lo quiero dejar fuera. Y en ese caso, en vez de ser un crédito vivienda, sería un crédito fines generales, donde yo dejo la propiedad que ya tengo como garantía para poder tomar otras decisiones, por ejemplo, comprar otra propiedad. ¿Ok? Vamos a tratar entonces algunos conceptos que a mí me gusta decir el diccionario inmobiliario, porque los que, como yo, hemos trabajado siempre en este tema, tendemos a dar por descontados algunos conceptos que no necesariamente lo son, así que ahora nos vamos a preocupar de ir describiendo concepto a concepto, los más importantes como banco mutuaria, qué es el pie, ¿qué pasa o cómo funciona una tasa de interés? ¿De qué está compuesto el dividendo? ¿Qué seguros están en el financiamiento hipotecario? ¿Cuáles son obligatorios? ¿Cuáles no? Así que vamos con todo y avanzamos en ese detalle. Ok, ustedes seguramente entonces están preguntando quiénes pueden otorgar créditos hipotecarios.
Y los créditos hipotecarios pueden ser otorgados por una institución financiera. No solo es una institución financiera un banco. Las instituciones financieras son varias, pero en general las que prestan créditos de largo plazo con hipotecas, con garantías, son las instituciones bancarias y las no bancarias. Y dentro de eso tenemos los bancos y las mutuarias. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre el bancario y no bancario? Es que los bancos ocupan el dinero de sus clientes, que ya sea los saldos vistas, significa el saldo ese que está todas las noches o todo el día en nuestra cuenta corriente, o los depósitos, las inversiones que yo hago en el banco las toma y con esa misma plata genera créditos. Lo estoy haciendo muy en simple. Y las no bancarias, a diferencia de las bancarias, no tienen justamente la captación de dinero, no tienen saldos vistas, no hay operaciones, sino que justamente se dedican a otras de las a abastecer otras de las necesidades financieras. Lo que sí es súper importante es que las instituciones financieras en Chile, las que están validadas, deben estar normadas, reguladas y certificadas por la Comisión para el Mercado Financiero, que antes se llamaba las BIF o las super de bancos e instituciones financieras. Y eso es una de las principales cosas que yo les pido y les recomiendo tener presente. Saber muy bien a dónde me acerco, con quién me asocio cuando me embarco en un proyecto tan importante como financiar una propiedad. Es decir, no da lo mismo la institución financiera con la que voy a financiar la compra de un bien raíz y tampoco da lo mismo la inmobiliaria en la que voy a elegir avanzar en este proyecto. Sobre todo en estos tiempos en los que ya hemos visto que más de 2.400 inmobiliarias han quebrado, que hay muchas constructoras que no han podido terminar sus proyectos, que muchas instituciones financieras incluso se han visto gravemente afectadas. Entonces, una de las primeras tareas a la hora de decidir avanzar en inversión inmobiliaria es el elegir muy bien la institución financiera y la inmobiliaria que voy a elegir para comprar mi casa o departamento. Características principales de bancos y de mutuarias, o dónde están las diferencias, y también voy a tratar de derribar o de por lo menos comentar y debatir con ustedes algunos mitos que hay en torno a esto. Los bancos son digamos como los más formales, y como se dedican a esto que yo les explicaba, son entidades bancarias que tienen saldos, que entregan otros productos y satisfacen otras necesidades de nosotros los clientes, tienen toda la deuda informada en el sistema financiero, a diferencia de las mutuarias, que la deuda no se refleja en el sistema de deudores bancarios, obviamente, porque las mutuarias son como el resultado de los fondos que se reciben a través de las compañías de seguro. Eso es súper importante. Los bancos trabajan con nuestros depósitos y nuestros saldos, y las mutuarias trabajan con las primas y lo relacionado a las compañías de seguro. Eso es súper importante. Por lo tanto, generalmente, a la hora de financiarnos hipotecariamente, el banco hace un corretaje con los seguros, es decir, los licita. Los licita y hace una prima general y obtiene un costo de prima para lo que es desgravamen, incendio y sismo. Las mutuarias generalmente, como los fondos y el origen del financiamiento viene de compañías de seguro, suelen tener mejores condiciones en esa materia, es su área, ¿sí? Es como que los bancos los subcontratan, o sea, no es directo, y las mutuarias es directo, para tratar de hacérselos en simple. La tasa de interés, por el contrario, en los bancos, cuyo negocio 100% es el manejo y la administración de los fondos y los costos de fondo, suelen ser más bajitas. Entonces, también van a tener diferencias en tres aspectos fundamentales, que son los plazos, los gastos operacionales, y sobre todo tengo que optar por aquella institución que me dé más confianza. En general, la banca en Chile está sumamente sólida.
es un sistema que para evitar burbujas financieras se provisiona muy bien. Así que son instituciones muy confiables. Bueno, eso como un mega resumen de las diferencias entre bancos y mutuarias. Para poder avanzar en este proceso, pensemos que ya elegí la inmobiliaria, elegí el banco y lo primero que tengo que pensar es que para poder concretarlo tengo que poder aportar un pie. ¿Por qué? Porque ningún banco te va a financiar, hablé de la burbuja, el 100% del valor de la propiedad. Se tiene que mantener una adecuada relación deuda versus garantía o valor de la propiedad. Y eso técnicamente, para que también nos llevemos conceptos de aprendizaje, es el concepto del loan to value o valor sobre la deuda o valor sobre el préstamo. Entonces ahí es donde entra en discusión el pie. Qué lindo eran esos tiempos donde con el 10% de ahorro podíamos avanzar en la compra de una propiedad o de más de una propiedad. Pero ahora no, dada el contexto económico mundial y particular de Chile, los bancos están pidiendo a lo menos un 20% de pie. Lo que hace que nosotros, los ahorristas, tengamos que ser bastante más mateos y entrenarnos financieramente para poder sumar el pie. Se suma aquí, como lo conversamos el martes, un ingrediente a la receta que es la inflación. Si estamos viviendo un escenario inflacionario, se nos vuelve más difícil ahorrar. Por lo tanto, es que yo recomiendo hacer un plan, entrenarnos y definir muy bien cuál es el objetivo para alcanzar esa meta. Entonces, si estoy en los primeros pasos para decidir, para iniciarme en el camino de la inversión inmobiliaria, tengo que considerar que voy a tener que aportar el 20% de pie. Si tengo la característica de que voy a ir por mi primera vivienda, podemos considerar, y lo dejé para más adelante, que existe hoy un fondo de garantía estatal o FOGAES que nos ayuda a garantizar ese 10% que voy a necesitar, cosa de que el banco me vuelva a financiar el 90% y no tener que aportar el 20% solito. Vamos a ir por ello en un ratito más, como también les traje preparado los primeros esbozos del reciente proyecto que se presentó del Ministerio de Hacienda y Vivienda, que tiene relación con una devolución de parte de la compra de viviendas. Es como noticia en desarrollo, pero traje las primeras conclusiones. Entonces, habiendo hecho este primer análisis, es decir, elijo muy bien la inmobiliaria, o sea, mis socios en este emprendimiento de lograr invertir en bienes raíces, elijo muy bien la inmobiliaria, elijo muy bien la institución financiera, me preparo y me pongo yo con el porcentaje de pie, pero tengo que entender y conocer cómo me evalúan, o sea, qué es lo que miden de mí previo a enfrentar este desafío, esta carrera de la inversión inmobiliaria. Entonces tengo que poner de mi parte a la hora de tocar la puerta a la entidad financiera y saber muy bien qué debo presentar, en qué condiciones me tengo que presentar para poder acceder a financiamiento. Hay algunos mitos que me gustaría derribar, se los había anticipado. Mucha gente desiste de avanzar en su planificación de inversión inmobiliaria porque ya tiene un crédito hipotecario. Ahí me gusta a mí decirles que aquellos que fueron previsores, que partieron hace tiempo, que aprovecharon las buenas condiciones de mercado que existían, no desistan de seguir avanzando en el plan porque ya tienen un crédito hipotecario o porque lo tomaron con un banco. A mí me da mucha pena cuando la gente dice, no puedo porque ya tengo un crédito o tengo que pedir el segundo en una mutuaria para que no me figure, o al revés, primero me voy a financiar una mutuaria para que no me aparezca y después el segundo en un banco. No, eso es definitivamente algo demasiado simplista y nosotros estamos aquí para poder ir al fondo de nuestro diseño de portafolio, a nuestro proyecto y a nuestros objetivos de vida y a nuestros objetivos financieros. Así que primer mito a derribar, no necesariamente porque yo tengo un crédito hipotecario significa que no puedo optar a otro
y menos que no puedo ir al mismo banco. Puedo ir al mismo banco, puedo ir a otro. Mucha gente a esta altura ya tiene avanzado en este concepto del loan to value, ya tiene una muy buena relación deuda-garantía. Me explico mejor. Ya lleva pagados muchos años de su crédito hipotecario, puede estar incluso en la mitad, al 50%, o le pueden quedar 5, 7, 10 años. Es un muy buen momento para poder pensar en la segunda propiedad, porque todavía además en general les queda tiempo de actividad laboral, o sea, todavía son parte de la población económicamente activa, por lo tanto, tienen tiempo para la asegurabilidad, tienen tiempo para seguir generando ingresos, para poder seguir amortizando tu crédito a largo plazo. Así que súper, súper importante que no nos quedemos como con estas cosas que nos limitan. Otra cosa que también les pido desmitificar, no, es que yo soy independiente. No tengo liquidaciones de sueldo, yo genero boletas de honorario. Eso no es un impedimento. Bien presentados tus antecedentes, bien argumentada tu actividad, bien presentadas las declaraciones de renta de los últimos años, dependiendo si eres profesional o no. Y sobre todo también con el detalle de continuidad de esas boletas, puedes presentar una impecable presentación de solicitud de crédito. Así que a no desanimarse los independientes, porque no necesariamente tienes que ser empleado dependiente de una empresa para poder postular. Otra de los grandes mitos es que ya los bancos no están financiando el 80% y yo todavía veo muchas operaciones hipotecarias fluir y avanzar. Claro, las tasas no son las mismas, en eso no hay discusión, pero sí podemos concretar este tipo de decisiones de inversión. Así que bueno, sigamos con eso, espero haber derribado algunos mitos y seguimos avanzando en esto de desmenuzar y descubrir qué es el financiamiento hipotecario y cómo se compone. Entonces ya revisamos el pie, ya revisamos también cómo nos tenemos que preparar y presentar ante el comité de riesgo. ¿Qué van a revisar en un banco, en una mutuaria, en una institución financiera? ¿Cuál es mi situación general? No solo los ingresos, también importa cuál es la realidad de mi patrimonio, cuál es mi comportamiento histórico, cómo soy capaz de servir la deuda, es decir, cuál es mi forma de asumir y de comprometerme con los compromisos de pago. ¿Sí? Eso también es súper importante. Y el comité entonces, habiendo puesto todos estos datos en la juguera, va a revisar que la solicitud de crédito que yo estoy haciendo para financiar la propiedad esté acorde con mi capacidad de pago. Es decir, primero mira loan to value, es decir, qué porcentaje me financia, si el 90, si el 80, o quizás ahorre más y necesito un pie menor. Y eso se va a traducir en una simulación que, considerando la tasa de interés, va a arrojar el dividendo hipotecario, el famoso dividendo hipotecario. ¿Qué es? Nada más y nada menos que la cuota mensual, nada más que a un crédito de corto le decimos la cuota y en los hipotecarios hablamos del dividendo. Pero es lo mismo, es el pago mensual que tengo que hacer para poder cumplir con esa deuda de largo plazo. Esa cuota mensual va a estar dividida en general como en tres grandes partes. Capital, es decir, lo que mensualmente se destina a disminuir la deuda o se llama amortizar lo que me prestaron. Eso disminuye directamente la deuda. La segunda parte súper relevante es la proporción de intereses que va a tener directa relación con la tasa. Y luego voy a tener un tercer componente del dividendo que tiene que ver con los seguros. Ahí entramos en otro tema. Entonces, recuerden siempre que mientras más pie yo entregue, menor va a ser el pago mensual o el dividendo. Mientras más porcentaje financie, es decir, menos pie entregue, más alta va a ser la cuota mensual. Influye mucho la tasa de interés, influye mucho el costo de los seguros. Hay seguros que son obligatorios por regulación, como el seguro de gravamen, o también hay seguros, quiero ser aquí clara, donde la institución se reserva el derecho de exigirlos. Es decir,
tiene que estar protegida la persona en caso de fallecimiento o tiene que estar protegida la propiedad en caso de un eventual siniestro como un incendio o terremoto. Y entonces ahí es súper importante porque le suma valor a ese pago mensual. Después también hay seguros optativos, que depende de mi perfil de riesgo, de mi capacidad y de mi situación, puedo añadir, como por ejemplo el seguro de cesantía. Para los inversionistas inmobiliarios, porque acá tenemos personas que están hoy conectadas, muy interesados en poder concretar su primera vivienda, pero también hay muchos inversionistas inmobiliarios que a través del seguro de cesantía pueden disminuir ese riesgo y ese miedo a la vacancia. Entonces, ojo, hay que ponerlo dentro de la juguera, tirar números y ver cómo nos queda respecto del valor del arriendo, si puedo afrontarlo. A veces me queda encima, el valor del dividendo es mayor al del arriendo por estos días, pero hago el cálculo y digo, bueno, pero si esto disminuye cualquier riesgo en caso de vacancia, de repente estoy dispuesto a asumirlo. Súper importante. Entonces, también es saber e informarse de cuáles son los que puedo optar, agregar y cuáles no. Importantísimo siempre también comparar, es decir, pedir simulaciones en distintos casos. Estábamos conversando respecto del dividendo y lo habíamos desglosado entonces en las tres principales partes o los tres principales componentes, es decir, capital, interés, seguros. Vimos de que hay algunos que son obligatorios y que hay otros que son voluntarios, como por ejemplo el de cesantía y otros conceptos. No necesariamente tiene que ir desgravamen con invalidez, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pero eso en términos del dividendo o la cuota. Vamos a ir avanzando, ahora vamos a hablar de algo súper importante, porque revisamos un poquito el diccionario hipotecario, vimos la importancia de elegir muy bien la propiedad, de elegir muy bien la institución, de prepararme yo para presentarme muy bien, pero también en estos tiempos donde el mercado inmobiliario se ha visto bastante estancado, el gobierno ha tenido que salir a apoyar con el desarrollo de mecanismos, ¿sí? Y vamos a repasar un poquito. Hicimos un webinar exclusivo de FOGAES, entonces hoy yo traje un resumen para lo que nos convoca, para revisar un poquito todo lo que vimos respecto a esta iniciativa, que nos ayuda en una parte fundamental. Recién cuando vimos dividendo dijimos, mientras más pie aporto, más bajo el dividendo, mientras menos pie, más alto el dividendo, pero qué difícil hoy poder ahorrar en el contexto de la inflación. Nos cuesta poder llegar a ese 20% y como el Estado lo sabe, dijo, ok, voy a disponibilizar un fondo de garantía estatal que le permita a los bancos volver a financiar el 90 y que les permita a las personas tener que aportar solo el 10 y no el 20, que se vuelve muy difícil. Ahora bien, el fondo de garantía estatal tiene requisitos, por supuesto. Entonces, va a aumentar el acceso a financiamiento, pero nos va a poner algunas condiciones, como por ejemplo que sea primera vivienda. Entonces, ¿cómo va a operar o cómo funciona el FOGAES? Yo, como cliente o no cliente de una institución, solicito que la entidad bancaria, que la entidad que me va a financiar, postule para que a mí se me asigne el beneficio del 10% del Fondo de Garantía Estatal. El ejecutivo me va a informar si esa solicitud fue aceptada, o sea, si era elegible, porque se envía validación y se revisa de que yo no haya sido como solicitante o postulante a este beneficio beneficiario de algún otro mecanismo de apoyo para la adquisición de la primera vivienda. Entonces, van a ir y van a chequear, por ejemplo, que no tenga otro subsidio, por ejemplo, que no tenga otra propiedad previamente a mi nombre. Entonces, una vez que me dicen, ok, eres elegible,
van a reservarme el cupo, porque efectivamente hay un monto finito que se destinó a este fondo de garantía estatal y se reserva ese cupo que va directamente relacionado al RUT del solicitante. Entonces va asignado a la solicitud de crédito esta declaración del programa de garantía estatal. Y con eso se tramita la operación que va a tener lo tradicional de un crédito hipotecario más esta garantía adicional que el Estado le entrega al banco por el 10% adicional. Eso es como un poquito en simple. Ahora vamos a revisar cuáles son esos requisitos como resumen para que si tú que estás buscando acceder a tu primera vivienda puedas aprovechar de hacer este recorrido y preguntarte, ¿soy persona natural? Sí, no soy empresa, es decir, no puedo como empresa pedir el Fondo de Garantía Estatal. ¿Este crédito es para financiar mi primera vivienda? Perfecto. Importantísimo. Esta primera vivienda no puede superar las 4.500 UFs. Si me quiero comprar una propiedad que supere ese valor, no puedo optar al Fondo de Garantía Estatal. ¿Sí? Muy importante. No tengo que haber recibido subsidios o beneficios estatales para el financiamiento de la primera vivienda antes. No tengo que estar en el registro de deudores de pensión alimenticia. Eso también es algo muy importante que hoy está afortunadamente en línea y se puede revisar. Y no puedo haber sido beneficiado ya por el mismo FOGAES. Es decir, solo una vez lo puedo usar. Aunque parezca redundante, pero es importante que se considere eso. Y por supuesto que tengo que calificar para el crédito. No solo ser elegible para el Fondo de Garantía Estatal, eso no asegura de que sea sujeto de crédito. Así que eso es súper importante. Entonces, algunos se deben estar preguntando, ¿aplica solo a propiedades nuevas? La respuesta es que no, aplica para primera vivienda usada y para primera vivienda nueva. Importante es que si elegí comprar un proyecto de una inmobiliaria, es decir, nuevo, tiene que estar para entrega inmediata. Es decir, no lo puedo hacer para una propiedad que esté en blanco o en verde. Eso es muy importante porque solo se va a poder gestionar hasta el 3 de abril del 2024, ¿sí? Entonces, muy importante. Y esta propiedad no puede estar dentro de la clasificación de inversión porque tiene que ser mi primera propiedad, pero a diferencia de los subsidios, no necesariamente tengo que vivir ahí, ¿sí? Es decir, la podría arrendar. Otra de las cosas que es importante considerar es que se puede complementar renta. Lo que sí se tiene que pensar es que una de las personas va a optar a ser elegible para el FOGAES, pero puedo complementar renta y eso es un mecanismo muy importante a la hora del financiamiento hipotecario en general. Estos son los momentos donde se puede sumar fuerzas en términos de capacidad de pago para poder concretar la compra de una vivienda. Pero me quiero salir, o sea, no me quiero quedar solo en la primera vivienda y en el FOGAES. Quiero que revisemos este tema del complemento de renta para la inversión inmobiliaria también. ¿Con quién puedo complementar renta? Con quien yo quiera. No tiene que haber una relación de cónyuges como era antes. No tiene que ser, no hay problema, por ejemplo, de que pueda complementar renta con un familiar, con un amigo, con mi papá. Eso es súper importante. Y también en estos casos puedo optar a avales, es decir, que alguien que tenga la suficiente confianza, y esto pasa generalmente con los padres, puedan avalarme en caso de que, como se ha puesto más restrictiva, se han puesto más restrictivas las instituciones financieras, puede ser que soliciten avales, que significa una garantía adicional a la propiedad que quede hipotecada. Así que bueno, eso como para haber hecho un repaso de el FOGAES, que es un mecanismo súper importante. No nos olvidemos de que si estoy viviendo una propiedad de más de 4.500 UFs, no lo voy a poder incorporar. Solo es elegible para propiedades que están para entrega inmediata y que tengan un valor inferior a 4.500 UFs.
En la variada oferta disponible de Inmobiliaria Concagua tenemos muy buenos proyectos que cumplen con estas características y que pueden conformar definitivamente parte de la estrategia de inversión inmobiliaria, ya sea para vivir o para invertir. Después vamos a revisar ahí como mis favoritos para Fogaes, lo vamos a estar viendo. Así que bueno, vamos a seguir avanzando con la temática y para algunas personas me preguntaban el tema del Fogaes, porque generalmente hay desconocimiento. ¿Es solo Banco Estado? Me preguntaron los otros días. No. Así que yo preparé un listadito para que ustedes puedan ver qué instituciones financieras están, es decir, licitaron y se adjudicaron parte de este programa. Las que mayor monto tienen son Banco del Estado, Santander y Scotiabank, pero también tienen un buen monto de fondos que pueden adjudicar a personas que son elegibles para el Fogaes, Banco Internacional, BCI, Itaú, Vice, Falabella y Copeuch, ¿sí? Así que eso es súper importante. Si estás en esto, contáctalos, compara, cotiza, aprovecha. Yo les prometí que iba a hacer como que les iba a dejar como mis elegidos, mis favoritos para poder optar al Fogaes. Hay un proyecto increíble de Inmobiliaria Concagua en el centro, pero que uno siente que estuviera, no sé, en Europa del Este. Es realmente alucinante, moderno, de un diseño sobrio, pero con líneas muy bonitas. Se trata del edificio Tocornal, así que se los dejo para que lo tengan en mente quienes están buscando Santiago Centro como opción, porque tiene condiciones interesantísimas y los precios de las unidades están por debajo de las 4.500 UFs, que es uno de los puntos, ¿sí? Como siempre, y por eso me gusta, Inmobiliaria Concagua se preocupa no solo de la unidad, sino que en Tocornal van a encontrar atributos súper importantes en la calidad de las terminaciones, PVC, termopanel, equipamiento y la calidad del equipamiento, y sobre todo en esto que conversábamos el martes de cómo vamos cambiando nuestra manera de vivir y el cómo vivimos. Por lo tanto, se va adaptando la inmobiliaria a esto de que tengo que mirar zonas comunes, bicicleteros, pet friendly, espacios y lockers para poder recibir hoy toda la cantidad de cosas que se compran online, el e-commerce. Todo eso no está librado al azar y está contemplado, y por eso es uno de los proyectos que a mí me gusta mucho. Pero Santiago Centro y Santiago no es Chile, así que también hay proyectos como el de Parque Cerrillos, donde podemos estar, no sé, en el orden de las 2.900 UF, podemos encontrar unidades que se ajusten muy bien y para la calidad de vida, para esa primera vivienda, para poder encontrar la primera propiedad o bien para inversión también. Otro proyecto que se me viene en mente puede ser Bosques de San Pablo, que también son casas, porque en general la gente me dice, ¿solo departamentos? No. Importante, si no lo dije antes, la inversión inmobiliaria es casas, departamentos y Fogaes, que es uno de los mecanismos que estamos revisando hoy para poder concretar y aportar solo el 10, también aplica casas. Y ahí les quiero también dejar como recomendación que no dejen de considerar que si están ahí como cerquita y realmente el tema del 10% del pie es una dificultad hoy, Inmobiliaria Concagua también tiene el crédito directo al pie. Así que realmente tómense el minuto de vitrinear, aprovechen la multiplicidad de canales de contacto que hay para poder averiguar más al respecto. Y también es importante autoevaluarse, es decir, simular, comparar y ver cómo ajusto las características a mí, ¿sí? Bueno, vamos a revisar entonces ahora un poquito de esta noticia que les conté que está como en desarrollo y que tiene que ver con este nuevo proyecto que se presentó por parte del Ministerio de Hacienda y de Vivienda, que se denomina Subsidio Tributario para la Vivienda, para las viviendas, y fue este lunes. Por eso les decía, lo dejé como
para que tengamos una pincelada y para que no se nos quede fuera de todo esto que estamos analizando para poder concretar la inversión inmobiliaria. Entonces, este lunes efectivamente el gobierno anunció un proyecto que busca entregar un subsidio para impulsar la industria inmobiliaria. Esto implica que se tiene que revisar, que se tiene que ir al Congreso, porque implica un costo fiscal estimado de 32.000 millones anuales, es decir, no menor. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está pensado? El contexto, y de nuevo en esta semana que tuvimos la oportunidad de encontrarnos 2 veces lo revisamos, es que Chile tiene un dolor, y así lo conversamos el martes. Chile tiene un déficit tremendo de viviendas. Aún así, también hay una realidad que hay 100.000 propiedades en stock. Entonces, la gente necesita vivienda. Hay viviendas disponibles listas para entregar, para escriturar. Un 50% está en Santiago, en región metropolitana, y un 50% distribuido en las regiones de Chile. El dolor de Chile en términos de déficit habitacional es de norte a sur. Entonces decimos, wow, la gente necesita una vivienda propia. Las inmobiliarias tienen disponibilidad, hay unidades, y nos falta poder hacer ese match. ¿Por qué? Porque hay mucha dificultad de acceso a financiamiento. Por eso estamos hoy dedicándole esta jornada, esta reunión a eso. ¿Cómo hago que esto funcione? Entonces el gobierno empieza a trabajar en medidas y piensa que esta podría ser una que apoye. Está cuestionado, ¿sí? Tengo que ser sincera. ¿Por qué? Porque no sé si en realidad es un remedio o es como un placebo o es una ayudita. ¿Cómo funciona esto? Vamos a revisar. O sea, tiene un límite que es las 16 UTM. O sea, no lo voy a recibir ahora. Tiene que ver con un beneficio de hasta 1 millón de pesos aproximadamente que voy a recibir el próximo año en el momento de la operación renta. Entonces no se siente, no se vuelve tan tangible hoy para poder concretarlo. Lo que sí me permite es entender de que ese 1 millón de pesos podría venir a cubrir parte de mis dividendos de los que ya pagué el año anterior, para volverlo como un ejercicio práctico. Porque esto también me preguntaban mucho, ¿cómo funciona? Bueno, yo también tengo muchas dudas, hay información que todavía no está clara, es un proyecto, pero lo que sí está claro es que este es un beneficio que viene posterior de que ya pude concretar la compra. Entonces yo podría decir, ok, la pude concretar por el FOGAES y luego tengo el apoyo por hasta 5 años más, de que todos los años voy a recibir un reembolso de hasta 1 millón de pesos de eso que destiné a comprarme una propiedad. Más o menos les clarifica esta situación, este proyecto. ¿Qué pasa? Se van conjugando algunos factores. Las personas que compraron una nueva vivienda, por ejemplo, optaron al FOGAES, el próximo año en la declaración renta podrían ejercer este beneficio, este subsidio tributario y recuperar hasta 1 millón de pesos de lo que ya pagaron de dividendo. Las propiedades de FL2 tienen también el atributo de que es súper importante el artículo 55 bis, a eso quería ir, como sumando los beneficios que puedo obtener, que también voy a recibir un beneficio, una rebaja a la base imponible de mis impuestos el próximo año por haber optado a un financiamiento hipotecario de vivienda, siempre que sea de FL2. Entonces, claro, todo suma. Hoy es muy bienvenida la ayuda, pero realmente lo que están cuestionando los expertos ante este anuncio es si este esfuerzo es suficiente para reactivar la industria inmobiliaria con todo lo importante que es asociada a la construcción como motor de progreso y de trabajo para nuestra sociedad. Entonces, finalmente, eso es lo que les quiero traer a reflexión respecto de este anuncio para alinear expectativas. Porque cuando salen los titulares, el gobierno anuncia un nuevo subsidio,
no piensen que es que vamos a recibir hoy una gran ayuda para poder concretar la inversión. Sigue estando en nosotros y en nuestra capacidad de prepararnos para poder concretar la compra de una propiedad y luego podría tener un beneficio, un premio a ese esfuerzo. Pero está en nosotros, en lo mucho que destinemos a entrenarnos financieramente, a capacitarnos, a aprender, a educarnos para poder concretar el financiamiento y la compra de un bien raíz. Entonces, hagamos como un resumen de cierre. Esta semana, durante 2 días, tratamos un poquito el contexto de cómo nos encontramos a nivel país y cuál es la situación de la disponibilidad de viviendas, las características, lo importante y lo vigente que sigue estando la inversión inmobiliaria aún en tiempos de crisis para quienes quieren tener una inversión que les dé tranquilidad, el ladrillo, ese respaldo de que la propiedad está ahí, no solo aumentando mi patrimonio, sino también generando la posibilidad de incrementar mis flujos actuales o futuros. Importantísimo, o sea, la inversión inmobiliaria como no falla, diría yo. Y luego, durante hoy, en esta segunda jornada, hicimos un repaso de todo lo que tengo que saber para poder financiar, para poder concretar. Tenemos que pensar que tenemos que elegir muy bien y por eso es que yo le agradezco a Inmobiliaria Concagua que esté pensando en darle acceso a las personas a poder concretar sus decisiones de compra de vivienda, ya sea casa o departamento. Si quieren saber más, si quieren autoevaluarse, si quieren identificar y que les ayuden a determinar las reales posibilidades que tienen hoy o cuánto tiempo más necesito para poder hacerlo, contacten a los ejecutivos especializados que tiene la inmobiliaria a través de todos sus canales, web, chat, WhatsApp, mail. Realmente ahí van a poder encontrar simuladores, les van a poder dar orientación en términos de estos subsidios adicionales, convenios con bancos que da acceso, dependiendo de los proyectos, etcétera, a tasas especiales. Gastos operacionales, súper importante. Cuando hay convenios con bancos, puedo ahorrarme un montón de plata en los gastos operacionales del crédito hipotecario. Y eso lo puedo destinar al pie. Entonces, no es menor informarse respecto a todo lo que tengo que ver y considerar, porque entre suma y resta puede haber bastantes millones. Y si hay convenio con los bancos y los títulos ya están estudiados de los proyectos, eso hace que se pueda escriturar antes y que yo pueda aprovechar este tipo de subsidios que tienen fechas límites, como el FOGAES, de garantía estatal, perdón, no es subsidio, de garantía estatal, que tiene fechas límites, ¿sí? Bueno, eso creo que como resultado general o resumen ejecutivo de estas 2 jornadas. Les agradezco muchísimo a todos los que se sumaron. Les pido disculpas porque hoy tuvimos por primera vez un impasse. Nos caímos en la conexión un ratito, pero bueno, espero que hayamos retomado rápido y que no se haya perdido el hilo de nuestra conversación. Les deseo una linda noche, espero que descansen y muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en la Academia de Inversión Inmobiliaria de Inmobiliaria Concagua y Finfin.